Olis, bienvenidos a un nuevo episodio de Queer Cine. En este podcast donde hablo sobre películas de temática LGBT. Y el capítulo de hoy va a variar un poco, no solamente por este tema, sino por un trasfondo y un contexto cultural que tal vez sea necesario para entender ciertas cosas en la película. Por eso, si ya la viste, tal vez te sirva un poco escuchar este podcast. Y si no la viste, también te puede llegar a servir un poco. No es que yo te vaya a dar una clase sobre este tema en particular, pero ayuda un poco a ubicar ciertas cosas que tal vez en la película no son fáciles de entender, porque obviamente que es una cultura súper diferente a la que por lo menos todas las personas que hablamos en español vamos a entender que no es nuestro contexto. La hice re larga, perdón. El capítulo de hoy voy a hablar sobre Out in the Dark, una película que es una coproducción entre Israel y Estados Unidos, incluso está dirigida por un yankee que es Michael Mayer, que no tiene muchas películas e incluso esta es su única película con una historia de amor entre dos hombres que son los protagonistas. Así que no podemos usarlo como referencia al director ni a los actores tampoco. Aún así es una película que dio vuelta por el mundo y se llevó varios premios en distintos festivales y reconocimiento por este público en particular que nos gusta ver este tipo de películas. Les comento la sinopsis y después si pasamos al alerta spoiler para que escuchen con atención cosas que tal vez te puedan arruinar la película o tal vez no, pero por lo menos estás avisado. La sinopsis dice que este es un drama centrado en la historia de amor de dos hombres en lados opuestos del conflicto del Medio Oriente. Un estudiante palestino de psicología llamado Nimer y Roy, un abogado israelí. Tal vez si no sabes nada, igual podés entender la película, pero influyen muchas cosas a la hora de digerir esta historia bastante cruda y que es súper realista. Así que si ya estás listo, ahí viene el alerta spoiler. En esta parte del podcast no quiero extenderme tanto con la historia, que es algo que no es complicado de entender, incluso sabemos que es una historia de amor entre dos hombres desde el principio, pero sí voy a ir haciendo una especie de resumen para explicar ciertas cosas que tienen que ver con la situación que se vive en estos dos países. Es un conflicto político, religioso, donde hubo guerra, donde hubo todavía existen conflictos, hubieron tratados, estuvo la ONU ahí metida, estuvo Estados Unidos y Rusia metidos también. Ha sido toda una complicación gigantesca que esta división de fronteras también ha despertado la sospecha de terroristas, y esto es creo que lo que más tiene que ver con esta historia en particular. La película es del 2013, para que entendamos también que tal vez en la actualidad no es tan complejo, pero aún así este conflicto continúa. Para las personas para la comunidad LGBT en Palestina es casi nula, porque tienen todavía una creencia completamente conservadora en la que todavía se piensa que cuando no se responde a esta religión, que realmente no recuerdo cómo se llama, perdón, ahí fallé yo, pero como son de origen musulmán la mayoría y de árabe, todavía tienen este pensamiento de que si sos gay estás ofendiendo a sus creencias y a la familia,
Y ahí vamos a entender un poco a el personaje principal de Nymer, porque él está en el closet, pero lo entendemos completamente porque sabemos que su familia no lo aceptaría y que además, al decirlo, su familia va a estar en peligro. Tengamos en cuenta que el hermano mayor de Nymer en un momento se pone en evidencia porque Nymer lo sospecha y porque después lo ve claramente. Lo que hace es que él tiene un arsenal de armas en su casa que la usa para atacar a los, entre comillas, traidores, que son personas de Palestina que se cruzan a Tel Aviv, que es una ciudad que está en Israel, país con el cual está el conflicto, y se cruzan principalmente para traer información o incluso para llevar información. Entonces, los que están del otro lado y piensan que cualquiera que cruce tiene algún objetivo que atente contra su país, los van a acusar como sea y no les van a dar el beneficio de la duda. Y además son súper homofóbicos, porque lo vemos claramente, bueno, también lo decimos por la parte de la religión, pero lo vemos cuando en un principio nos presentan un personaje súper chiquito que es el amigo de Nymer, que están en este boliche gay allá en Tel Aviv, porque en Palestina remarquemos que sería completamente imposible, utópico. En este boliche se cruza Nymer porque justamente va aparentemente seguido, y ahí conoce a quien va a ser su pareja luego, que es el personaje de Roy. En este lugar se cruza con su amigo Mustafa. O sea, si se ves novelas turcas es un nombre bastante común pero Mustafa, además de a veces montarse, de vestirse y estar en este boliche que hace presentaciones, él vive en Tel Aviv porque él es un espía. Él lo que hace es, justamente no porque quiera, sino porque seguramente al haber ido hasta allá fue atrapado por este grupo que se encarga de agrupar a esta gente para ver si les puede traer información y decirle, ok, este viene de Palestina, este es terrorista, y ese tipo de informaciones. Mustafa lo hace porque no le queda otra, y cuando él, por un error que comete, lo echan del país, estos tipos que se encargan de esto, lo llevan de nuevo para Palestina, y en Palestina lo juzgan como un traidor. Y quien hace esto es el hermano de Nymer, quien, porque justamente es ilegal hacerlo esto, para que no arme tanto revuelo, y porque ya estaban haciendo mucho ruido, y porque en ese momento Nymer no tenía idea de qué hacía su hermano, y cuando ve que están torturando a su amigo Mustafa, y que ni siquiera puede decir que lo conoce y que lo pueda defender bien, lo termina matando el hermano. Además, para la complicación de Nymer es que también levante sospechas, pero es bastante jodida la situación, y además de que Nymer es consciente de que él no puede decir ni hacer nada. Este encuentro, esta relación que tiene él con Roy, es algo que no es como un capricho o algo que dice, bueno, voy a ir y ver qué onda. Nymer cruza, en esa noche cruzó ilegalmente, cruzó la frontera tratando de que no lo vea nadie, porque quería ir a este boliche justamente. Pero él también tiene la posibilidad de viajar a Tel Aviv de manera legal porque estudia psicología allá, tiene un permiso, y es por esto que él lo ha seguido y puede ver a Roy, con quien eventualmente tiene una relación, porque después conoce a los padres de Roy,
Y de Roy no nos enteramos mucho porque él es un chico adinerado. Israel es un país desarrollado, así que se pueden dar estos casos. Incluso él siempre estuvo fuera del closet y no fue una complicación para él. Tal vez un poco con los prejuicios de los padres, pero no mucho más que eso. Y su casi conflicto es de que él tiene problemas con el alcohol, pero no llega a ser un gran problema en la película, nada más que es algo como para decir, ok, él no es perfecto, pero tampoco es el héroe. De acá nos vamos a las cosas que nos importan dentro de esta historia. Quiero destacar primero que la película tiene un ritmo súper llevadero, porque no es larga y la película en ningún momento tampoco se hace tediosa ni aburrida. Sí tiene momentos de tensión, momentos no hay golpes bajos, también está bueno. Las actuaciones no necesitan ser tan complicadas. Es una película, yo la puedo declarar como mantecol con salsa golf, porque no es exigente, pero nos da exactamente algo que no sabíamos que necesitábamos, porque es una historia completamente ajena a lo que nos podríamos imaginar de este lado del charco. Pero además, fuera de toda esa historia, podemos también entender que estar en el closet siempre depende de otras cosas y no es solamente por una decisión propia, sino porque es algo peligroso. Imagínense que hoy en día acá podemos decir, no, yo estoy cómodo así porque así no, mis viejos no me dicen nada, así en la calle no me dicen nada. Allá no puedes decir nada porque te matan. Es una situación que no podemos ni siquiera imaginar acá. Tal vez han habido casos que sí, en los que en ciudades complicadas, pero allá el país en sí es el que te condena. Y eso es algo que todavía no vamos a poder concebir acá, por suerte. Es otro nivel de violencia. Pero bueno, acá también suceden este tipo de cosas, en especial a las personas trans que no pueden vivir en paz y por eso tienen una esperanza de vida mucho menor que cualquier persona cis. Pero no es el caso de esta película. Quería destacar algo. Primero, que cuando están en el bar no vemos como esa típica escena de boliche gay en la que terminan poniéndose en pedo, bailando electrónica y comiéndose la boca. Acá los vemos a ellos dos como que tienen esta conexión desde un principio y la vemos en las miradas. No necesitamos que haya chamullo, no necesitamos que haya calentura ni tensión sexual, sino que es una conexión casi como decir amor a primera vista, pero es cuando vos encontrás a esa persona con la que no sabes por qué, pero ya conectás y que te genera intriga y que sabes que te puedes entender bien. Son cosas que no pasan seguido, tal vez solamente en las películas, pero a veces pasa en estos lugares donde, por eso también íbamos, ahora no se puede, pero en los tiempos que se podía, íbamos a estos boliches gay, porque nos podíamos cruzar con personas que tal vez iban en la misma situación que nosotros de ir y conocer a alguien, que tal vez no es el mejor contexto, porque bueno, también te vas a cruzar con muchísima gente que va a buscar otras cosas como más casuales, pero no es el caso de ellos dos. Ellos se sacan la ficha de entrada y se llevan súper bien. Es algo que quería destacar porque la película no se trata sobre la historia de amor, sino sobre los problemas que hay alrededor de esta historia de amor. La historia de amor es presentada, incluso hasta podemos tener miedo de decir, ok, están pasando muchas cosas buenas, empieza todo muy bien, entonces esto no va a terminar bien. Es el miedo que nos pone al ver una película gay, porque generalmente es lo que suele pasar en estas historias. Pero bueno, también entendemos el contexto de que sí, que puede terminar todo mal. Pero aún así quiero destacar la escena de sexo. La escena de sexo es hermosa. Sí, es cursi, no importa. Pero no es ese típico
la típica escena en la que pareciera que si la cortamos estamos viendo porno, porque no tiene nada de malo. Pero yo el porno prefiero verlo en una página de porno, no en una película. Porque acá estamos viendo una historia de amor. No estamos viendo una historia de dos chicos que sí se encontraron en un boliche, pero los vimos desde un principio que entre ellos hay algo más. Y cuando tienen esta escena de sexo, además de la música y todo lo que quieran decir, está súper cuidado porque se ve ese cariño que hay entre los dos, en ese timing que hay, esa tranquilidad. A mí me encantó ver una escena de este tipo así, y no como en otras películas, que no quiero dar ejemplos porque se puede malinterpretar, pero han habido casos donde las películas a veces incluso tienen escenas de sexo completamente innecesarias porque no suman en nada a la historia, donde los vemos como si en vez de tener sexo estuvieran peleando, y es como si se descargaran porque hace días que no tenían con quién estar y se sacan las ganas. Acá no se ve para nada eso en ningún momento, y me parece súper válido. Me parece que concuerda mucho con el vínculo que podemos interpretar que hay entre ellos dos desde el principio hasta el final. Por eso quería destacar esa parte. En realidad esta película no es una caca de cucaracha, justamente porque la historia es algo que no acostumbramos a ver. Ni siquiera creo que si llegamos a ver películas de origen palestino o israelí, tampoco hay muchas películas LGBT. Esta es la única que conozco que además sea interesante, que tenga todos estos ingredientes en la misma historia. Así que creo que vale mucho la pena verla. Y si no conoces mucho de qué se trata este conflicto que hay entre Palestina e Israel, puedes entender igual la película, porque sabes que hay un problema político y militar en el que justamente para que Nimmer pueda ir hasta Israel tiene que cruzar la frontera de manera ilegal. Están súper cerca, están ahí nomás, por eso puede hacerlo saltando un muro, pero él lo hace, corre el riesgo de perder su vida para poder ir a un lugar y sentirse que forma parte de este lugar, porque más de una vez él se siente y hasta en un momento lo dice, en que prácticamente Roy termina siendo la única persona en la que puede confiar, porque si bien él quiere a su hermana, que es a la que más quiere, porque con su madre no se lleva muy bien, con el hermano se lleva súper mal, pero la hermana sí la quiere, y es a ella misma quien le dice que no tiene con quién hablar, porque le mataron a su amigo. Él no puede decir a su familia que es gay y que tiene un novio que vive en el país con el cual están enfrentados. No tiene en quién confiar, no tiene ni siquiera con quién hablar de qué le pasa. Entonces Roy se convierte no solamente en su novio, sino en su cable a tierra. Tal vez esto se pueda interpretar como que no le quedaba otra, pero a veces las relaciones terminan teniendo esta solidez justamente por esa falta de todo lo demás que se deposite en una persona. Y eso es lo que termina siendo Roy para Nimmer. Pero tampoco sigue esto siendo como lo más importante en la historia. Solamente en el final, cuando Roy logra con sus contactos hacer que Nimmer se vaya del país, de los dos países incluso, que se vaya para Francia y que lo encontraría dentro de 6 días, cosa que no sabemos. Esperemos que sí. Eso ya queda como interpretación de nosotros y no, porque es un final abierto, pero para eso son los finales abiertos, para que nosotros le pongamos el punto final en nuestra cabeza. Yo no tengo más nada para decir. Yo estoy súper conforme con esta película y con este tipo de historias para cruzarnos con
a través de este tipo de cine nos podamos cruzar con otras culturas y otros contextos que son mucho más complicados que el nuestro, y a veces podamos valorar un poquito más de nuestros quilombos que no son tan enquilombados. La próxima película de la que voy a hablar es un clasicazo. Justamente quiero hablar de esta película porque en algún momento dije, tengo que hablar de esta película. Así que, ¿por qué no ahora? Ya estamos muy cerquita de cruzar a una etapa del podcast en donde voy a hablar de películas que tal vez no sean tan fáciles de encontrar, o que tal vez ni tengas idea de que existen o de que por qué estarían en este podcast, pero estamos cerca. Primero quiero pasar por películas que necesito hablar para después más adelante referenciarlas. Esta película que estoy hablando es The Rocky Horror Picture Show, que ya hice una pequeña referencia en Freak Show, una película que hablé hace poco. Este es un clásico de los años 70 más o menos, así que espero que la puedan ver para el próximo episodio. Y si me quieren escribir, como siempre digo, me pueden escribir por Instagram en @0gram. Si no han visto la película y quieren el link, me lo piden por privado. Y nos escuchamos la próxima.